Hola a todos mis queridos suscriptores y a todos los que se unen a nosotros por primera vez en este nuestro rincón de noticias y entretenimiento turco. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Yo soy y estoy emocionadísimo de estar aquí con ustedes hoy para desgranar un tema que ha estado resonando con fuerza en los titulares de Turquía y, créanme, también en muchos otros rincones del mundo, especialmente entre los fanáticos de las series y el talento de este país. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el tan comentado escándalo Hande y Kerem. Sí, han escuchado bien. Prepárense porque les traigo la noticia que sinceramente no esperábamos y que ha puesto patas arriba el mundo del espectáculo turco, con todo lo que eso implica: rumores, especulaciones, confirmaciones a medias y, por supuesto, la reacción de miles de fans. Así que si son de los que disfrutan enterándose de los últimos pormenores de sus actores favoritos, de los dramas detrás de cámaras, de las historias que a veces son más intensas que las propias telenovelas, entonces este vídeo es para ustedes. Les pido de corazón que se queden hasta el final porque vamos a desmenuzar todo lo que se sabe, lo que se dice y lo que podríamos estar ante un giro inesperado en la vida de dos de las figuras más prominentes de la televisión turca. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este torbellino de información, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Es completamente gratuito y así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Además, su apoyo es lo que nos motiva a seguir investigando y trayéndoles las noticias más jugosas y relevantes del universo turco. No sean tímidos, pulsen ese botón y únanse a nuestra creciente familia. Muy bien, ahora sí, pongámonos cómodos porque la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que se han convertido en sinónimo de éxito y, seamos honestos, también de una química arrolladora en la pantalla, está a punto de tomar un giro que pocos anticiparon. Para aquellos que quizás están un poco desactualizados, Hande Erçel es una actriz deslumbrante y extremadamente popular, conocida por sus papeles protagónicos en series que han conquistado audiencias internacionales. Kerem Bürsin, por su parte, es un actor carismático y talentoso que ha sabido ganarse el corazón de millones con su presencia magnética y su versatilidad. Juntos protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Serkan Bolat y Eda YLDZ, respectivamente. La química entre ellos fue tan palpable, tan electrizante, que traspasó la pantalla y dio lugar a un sinfín de especulaciones sobre una posible relación en la vida real. Durante mucho tiempo ambos actores mantuvieron un perfil discreto respecto a su vida personal, alimentando aún más el misterio y la curiosidad de sus seguidores. Sin embargo, las fotos juntos, los viajes compartidos y los guiños sutiles en redes sociales hicieron que para muchos fuera casi una certeza que algo más que una amistad estaba floreciendo. Y efectivamente, tiempo después, confirmaron su relación sentimental, desatando la euforia entre los fans que habían estado apoyándolos desde el principio. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco, admirados tanto por su talento individual como por la complicidad que mostraban juntos. Sus publicaciones conjuntas eran un deleite para sus seguidores, quienes celebraban cada momento de felicidad que compartían. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar drásticamente y a menudo de forma inesperada. Y aquí es donde entra el titular que nos trajo hoy aquí: el supuesto escándalo que rodea a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ahora, quiero ser muy claro desde el principio. En este canal, nuestro objetivo es informar con base en lo que se publica en medios de comunicación fiables, citando las fuentes cuando es posible y analizando las informaciones con un espíritu crítico pero respetuoso. No estamos aquí para generar controversias innecesarias ni para difundir rumores sin fundamento. Sin embargo, la magnitud de las noticias que han surgido y la relevancia de los involucrados hacen que sea imposible ignorar el tema. Entonces, ¿cuál es el meollo del asunto? Pues bien, las últimas noticias, que han sido difundidas por varios portales de noticias turcos de renombre, apuntan a una ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no solo una ruptura cualquiera, sino una que viene envuelta en ciertas polémicas o, al menos, en situaciones que han generado mucha discusión. Se habla de motivos que van desde diferencias irreconciliables hasta presuntas infidelidades, aunque, repito, estas últimas son, por ahora, especulaciones que no han sido confirmadas oficialmente por ninguna de las partes. Lo que sí parece ser cierto, o al menos se infiere de las declaraciones de personas cercanas y de los propios silencios, es que la relación ha llegado a su fin. Las primeras señales de que algo no andaba bien comenzaron a notarse hace unas semanas.
Los fans, siempre atentos a los detalles, empezaron a notar una menor interacción entre ellos en redes sociales. Las fotos juntos se volvieron menos frecuentes, las dedicatorias y los comentarios cariñosos que antes abundaban empezaron a escasear. Este tipo de cambios, por sutiles que parezcan, suelen ser los primeros indicadores de que una relación está pasando por un momento difícil. Y en el caso de Hande y Kerem, dada su alta exposición mediática, cualquier mínimo indicio es amplificado por miles. Luego surgieron informaciones más directas de fuentes que se presentan como cercanas a la pareja. Se empezó a hablar de un distanciamiento, de problemas de convivencia o de incompatibilidad de planes a futuro. Algunos medios, citando a supuestas amistades en común, deslizaron la idea de que las exigencias de sus respectivas carreras profesionales, que los mantienen viajando constantemente y con agendas apretadas, habrían sido un factor importante para la tensión. El hecho de que vivan vidas tan públicas, con la presión constante de los medios y los fans, también puede ser un peso considerable para cualquier relación. Pero lo que realmente ha elevado el nivel de escándalo a un punto inesperado son algunos rumores más específicos que han comenzado a circular. Sin entrar en detalles que puedan ser perjudiciales o no probados, se ha insinuado que podría haber habido terceras personas involucradas, o al menos, situaciones que llevaron a una profunda crisis de confianza. Es importante recalcar que hasta el momento, ni Hande Erçel ni Kerem Bürsin han emitido una declaración oficial conjunta o individual detallando los motivos de su separación. Suelen ser muy reservados con su vida privada, y en ocasiones como esta, ese hermetismo aumenta la especulación. Lo que sí se ha visto son reacciones de personas de su entorno. Por ejemplo, se ha informado que algunos amigos de Hande han sido vistos brindándole apoyo, y lo mismo ocurre con Kerem. Esto, aunque natural, también es interpretado por muchos como una señal de que la ruptura es definitiva y que están pasando por un momento complicado. La ausencia de comentarios directos por parte de ellos, sin embargo, ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos creen que es un intento por mantener la privacidad y el respeto mutuo, mientras que otros lo ven como una estrategia para dejar que los rumores se disipen solos. El impacto de esta noticia ha sido masivo entre sus seguidores. Las redes sociales se han llenado de mensajes de sorpresa, tristeza e incluso enfado por parte de algunos fans. Muchos expresan su decepción al ver que una pareja que admiraban tanto ha llegado a su fin. Otros, en cambio, se muestran comprensivos y piden respeto para su privacidad, recordando que al final del día, son personas con sus propias vidas y decisiones. La etiqueta de escándalo quizás sea un poco fuerte si no hay confirmación de actos reprobables, pero en el contexto de la altísima popularidad de Hande y Kerem, cualquier ruptura entre ellos se convierte inevitablemente en un tema de gran interés mediático y público. Y aquí es donde entra nuestro análisis. Si bien es tentador sumergirse en los detalles más escabrosos que los rumores sugieren, debemos recordar la importancia de basarnos en hechos. Lo que sí es un hecho es que su relación, que parecía tan sólida y llena de amor, ha llegado a un punto de quiebre. Los motivos exactos seguirán siendo por ahora objeto de especulación para la mayoría del público. Lo que podemos decir con certeza es que esta noticia marca el fin de una era para muchos de sus admiradores, quienes esperaban verlos seguir juntos y construyendo un futuro. Más allá del drama, es fundamental recordar el talento y la trayectoria de ambos. Hande Erçel continúa siendo una de las actrices más cotizadas de Turquía, con proyectos que la consolidan en la escena internacional. Kerem Bürsin también ha demostrado su capacidad para asumir roles diversos y ha estado involucrado en proyectos que exploran nuevas facetas de su carrera. Una ruptura personal, si bien puede afectar a nivel emocional, no tiene por qué detener su desarrollo profesional. De hecho, en muchas ocasiones, las experiencias vitales, incluso las dolorosas, pueden enriquecer la interpretación y la profundidad de un artista. Así que, en resumen, lo que ha sucedido es que la relación de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, una de las parejas más seguidas y admiradas de Turquía, ha llegado a su fin. Las razones específicas de esta ruptura aún no han sido confirmadas oficialmente, pero los rumores que circulan apuntan a una crisis profunda, con especulaciones que van desde incompatibilidades hasta presuntas terceros en discordia. Lo que sí es seguro es que la noticia ha causado un gran revuelo en el mundo del espectáculo y entre los fans, quienes reaccionan con sorpresa y decepción ante el fin de esta mediática pareja. Espero de corazón que esta información les haya resultado esclarecedora y les haya permitido entender un poco mejor la situación que rodea a Hande y Kerem.
Entiendo que estas noticias a veces pueden ser agridulces, pero creo firmemente que es importante estar informados y, al mismo tiempo, mantener siempre un tono de respeto hacia la vida privada de las personas, incluso de aquellas que son figuras públicas. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de esta noticia? ¿Están sorprendidos por la ruptura? ¿Tienen alguna teoría sobre los motivos? ¿Creen que es importante que los famosos compartan los detalles de su vida privada o prefieren que mantengan un mayor hermetismo? Dejen sus comentarios abajo, me interesa muchísimo leer sus puntos de vista y debatir de forma constructiva. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, por favor, no olviden regalarme un asterisco me gusta. Eso me indica que les gusta el contenido que estamos creando y me motiva a seguir adelante. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fanáticos de las series turcas o simplemente con alguien a quien creen que le podría interesar esta información. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo las últimas noticias, análisis y todo lo relacionado con el fascinante mundo del entretenimiento turco, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Son el motor de este canal y su apoyo es invaluable. Gracias infinitas por acompañarme hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta entonces, cuídense mucho y disfruten de las buenas historias.